Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a la escuela emocional de todas las tardes, de toditas las tardes. Bueno, mis amores, vamos a compartir la frase correspondiente a esta tarde, que la presencia de Dios te proteja siempre. Doctora Controversia. Bueno, mis amores, el día de hoy estamos muy felices. Vamos a compartir con un invitado 1A. Y para nosotros es un honor poder compartir con este invitado. Tendremos el día de hoy una entrevista exclusiva desde Japón. Vamos a compartir ese tema tan interesante relacionado a Japón, su costumbre y también lo relacionado a lo que es ese modelo educativo de Japón. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy un invitado muy especial para nosotros. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel González Olivo, PhD. Vamos a compartir con ustedes ese resumen de todo lo que es su formación, su CV. Él es doctor en investigación de la educación, PhD Filosofía, con una especialidad en logoterapia y análisis existencial. Tanatólogo, tanatología, educación, honoríficos, claustro doctoral honoris causa, ONU o UNESCO. UPF ONU Japón, embajador de la paz universal, director fundador de la corporación NPO Kawasaki International School Japón y asesor internacional de la educación, conferencista internacional. Y con el doctor vamos a viajar, vamos a caminar, vamos a transitar por ese mundo tan interesante de Japón, lo relacionado también a su sistema educativo. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a su casa. Buenas tardes, mucho gusto en saludarlos. ¿Qué tal? ¿Me ven bien? Sí, doctor, lo vemos muy bien aquí, desde aquí. Bueno, lo primero que queremos compartir es que tenemos una gran diferencia de horario. Aquí en República Dominicana, pues estamos de día, de tarde, y usted está, ay, doctor, amaneciendo. Pero de verdad que valoramos el hecho de que usted, pues, estas horas que deben de ser relacionadas a su descanso, esté aquí compartiendo con nosotros. Bueno, nos enseñaron que la vida es un sacrificio, así es que hay que aceptar la situación. 4 de la madrugada. Doctor, háblenos de usted, háblenos de su vida personal. Vamos a ver, ¿y por qué usted se decide irse a vivir para Japón? Bueno, todos tenemos una historia diferente por la cual llegamos al país quizás muchas veces no escogido, porque en el fondo yo siempre he pensado que Japón para mí ha sido un lugar de misión, porque en realidad nunca pensé que podría venir a Japón. Tenía proyectado países. Aún así gané beca en Rusia y no fui. Entonces, en estos tiempos de inmigración latinoamericana, sobre todo brasilera, peruano y boliviano, en los años 90, fue por un tema más que todo o razones sociales, políticas. En el 90, porque yo estoy desde el 90 aquí en Japón, desde el año 1990, habían muchos problemas en Latinoamérica y en Perú no faltaba, lógicamente, un problema muy grave socialmente que se le denominó
el terrorismo en el Perú desde el año 85 al 90, con un gobierno también que lamentablemente no fue muy bueno y tuvimos muchos problemas, tanto económicos, sociales, políticos, y tuvimos que pensar en que dónde buscaríamos una alternativa. Y en el año 90 entra un presidente de descendencia japonesa, en la cual también en su situación de cómo encontró el país, estuvo que, bueno, lo que le llamaron en ese tiempo el paquetazo, o sea, subir todos los costos y lógicamente el pueblo tuvo que pagar las consecuencias de un desastre de un gobierno anterior y un gobierno que entraba y encontró todo destruido y tenía que comenzar a reconstruir. Pero a la vez también apareció una amnistía para los descendientes de los japoneses, en la que los descendientes podían viajar a Japón porque había mucho trabajo, mejor dicho, mano de obra. Entonces, tengo mi hermano menor que está casado con una descendiente japonesa. Yo ya trabajaba de profesor en un colegio y mi hermano viajó a Japón con su esposa y bueno, y después nos comentaron de que Japón era, aparte de asombroso, era un lugar donde se podía ganar mucho dinero. Y me puso la idea de viajar a ver qué sucedía. Y pues ahí comenzó esta prueba, ¿no? Porque bueno, yo trabajaba de profesor, ya tenía un nombramiento titular, pero fui a probar, ¿por qué? Porque la economía del Perú estaba muy complicada, a pesar que era profesional y estaba joven, tenía 23 años. Entonces viajé para probar pidiendo permiso en el colegio donde trabajaba y era cierto, en el año 90, con la situación que vivíamos en el Perú, como profesor tenía un ingreso de $200 al mes, más o menos. Y en Japón, por trabajar en una fábrica a los comienzos, pude ganar $5,000 al mes sin hacer casi nada. Era increíble la diferencia. Entonces, bueno, comencé a trabajar un tiempo en Japón, en una empresa de autopartes, pero me di cuenta también de que no era mi vocación. ¿Por qué? Porque yo desde el Perú ya había estudiado educación y había hecho trabajos pastorales entre la iglesia diocesana católica. Hacíamos trabajos en la sierra de Lima del Perú, donde nosotros íbamos llevando alimentos, ropa, ¿no? Víveres a los centros de madres, a los obreros campesinos, a los jóvenes obreros, a través de Cáritas. Y eso era mi labor, mi servicio a la comunidad, puesto que también me formé en mi adolescencia en teología de la liberación, de la opción por los más necesitados, con un padre que hace poco falleció, muy recordado, el padre Gustavo Gutiérrez, de la Universidad Católica del Perú. Bueno, ahí comenzó mi primera llegada de casualidad a Japón. Esa fue la primera experiencia que encontré en Japón. Me di cuenta que no era lo mío estar en una empresa o fábrica porque me sentía que podía hacer mucho más. Y ahí comencé a contactarme con la Iglesia Católica en Japón, que también recién se estaba incorporando porque Japón no es un país católico, no es cristiano. Entonces encontré justo a un padre sacerdote que era de una parroquia de la ciudad de Nagoya, de una ciudad llamada Nagoya, el padre Stefani, un italiano, que también había sido egresado de los maristas del Champañá, de donde yo terminé la secundaria y la carrera digo. Entonces ahí como que congeniamos un poco y me invitó a trabajar con él en la parroquia donde podía yo atender a los chicos, a los hijos
de los hispanohablantes para enseñar el curso de español, y también en su situación de soledad, se podría llamar así, porque los padres en su mayoría trabajaban y se iban los chicos a las parroquias, a la parroquia, a pasar el día o el rato. Entonces ahí comenzó a interesarme más el tema de lo que yo ya había estudiado, la carrera de educación. Pude con el tiempo hacer ya estudios de posgrados para que yo pueda seguir la carrera de la educación de una manera más independiente, porque Japón no te deja integrarte como un profesor de un colegio, ¿no? Puedes enseñar quizás un idioma o algunas otras cosas, pero no ser un profesor de aula. Y entonces ahí comenzó el tema de cómo yo me involucraba en el servicio a la comunidad inmigrante. Y bueno, y así iba creciendo porque comencé a participar en diferentes institutos de enseñanza de español, universidad de enseñanza de español. Luego me acredité también, después de años, me acredité en el Instituto Cervantes de Tokio como examinador del idioma español. Y así comencé a hacer contacto hasta que pude tener la oportunidad de fundar una corporación, una ONG, que sería en español, NPO en inglés, sobre la Escuela Internacional de Kawasaki, en la cual otorgaron un formato muy amplio para poder trabajar con la comunidad inmigrante y también interactuar con la comunidad japonesa, que es muy complicado, pues Japón es un país que aparentemente se ve bonito, pero también es complicado, ¿no? Y hay que tener capacidad de resistencia para poder quedarse en un país que no es el tuyo, con una costumbre totalmente diferente, un idioma totalmente diferente. Y bueno, tenemos que ir acostumbrándonos, adaptándonos y a respetar las normas y leyes de este país, quieras o no quieras, porque Japón al final te hace respetar todo. Bueno, también formé la familia, mis hijos, y así seguimos trabajando. Mis hijos ya están mayores, solamente me queda uno menor, pero estamos siempre al tanto de la comunidad inmigrante, trabajando en temas culturales, organizando eventos educativos, alternativas educativas, propuestas e ideas en los congresos. Hemos realizado cumbres a través de la corporación. Hemos integrado a la comunidad artística aquí en Japón también, de latinoamericanos e inmigrantes en general. Ahora justamente hemos tenido un evento con la comunidad africana. Y también tenemos participación internacional con eventos y congresos, todo apuntando al tema de la educación, la salud mental, emocional, la inteligencia artificial, y también ahora incorporamos la salud pública. Esperemos que en esta secuencia podamos seguir conversando y a ver alguna cuestión de ustedes, de parte de ustedes. Formación académica está lo relacionado a especialidades en logoterapia, análisis existencial y tanatología. ¿Por qué usted se inclinó a esas áreas, doctor? Bueno, yo siempre voy a pensar de que desde el tiempo en que yo hice trabajo pastoral y trabajo voluntario con la comunidad en Perú, pienso que ahí me nació esa fuerza y esa voluntad, aparte de física, espiritual, para poder yo tener que servir de alguna manera a mi prójimo. Siempre creo de que de ahí quise profundizar, porque yo comienzo con la logoterapia cuando conozco la historia de Víctor Frank, fue más o menos en el 2008. Y en el 2008 pude participar en un curso internacional que organizaron
Creo que estamos con el Instituto de Dao Vida de Perú. Me contacté y me invitaron a un tema de logoterapia internacional para poder saber exactamente qué era la logoterapia, cuál era su función, teoría y a qué se dedicaba en la vida de cada persona. Y ahí justamente aprendí el sentido de la vida, de alguna manera, en conocimiento y en comparación con muchos de la salud, por ejemplo, Sigmund Freud de psicoanálisis, que estuvieron con Víctor Frank también, que fue alumno de Víctor Frank, también de Alfred Adler, Adam Smith, personajes que tenían que ver algo con Víctor Frank, porque comencé a profundizar el estudio de Víctor Frank, de su dedicación y del problema que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Austria, Viena, porque él era judío austriaco, y cómo él logra llegar a esta teoría de la logoterapia. Pero en el fondo me interesó bastante porque podía interactuar y podía yo ejercer el acompañamiento en las situaciones límite, porque también recuerdo que hice un diplomado de logoterapia y análisis existencial en situaciones límite. Y me interesó bastante porque parece mentira, Japón muchos lo ven desde afuera como uno de los países en desarrollo, bueno, infraestructura, pero también en una situación mental, emocional, tiene muchos problemas, ¿no? Y me interesó, ¿por qué? Porque también la comunidad latinoamericana comenzó a tener sus propios problemas, en la cual aquí en Japón existe una mínima atención con el tema de la psicología. Y aquí normalmente te tratan más con la psiquiatría, aún no estando en una situación esquizofrénica, en una situación descontrolada, sino que aquí los japoneses tienen otra cultura y otro pensamiento sobre el tema de los psicólogos y de los psiquiatras, que más adelante lo podemos conversar. Entonces, Doctor, sí, doctor, disculpe. y Hábleme sí, acerca de cómo es la situación de esos temblores, de los terremotos, sismos en Japón, que es un tema que sabemos que genera pues mucha complejidad también. bueno, al comienzo nosotros nos asustábamos, nos asustamos como cualquiera, porque nosotros somos de un país latinoamericano que cuando hay un movimiento sísmico, inmediatamente, ¿qué hacemos? Salimos todos a correr. Nos escapamos, no sabemos de qué, de verdad. En Japón educan a los niños, a los jóvenes y adultos en todos los momentos, tienen sus tiempos donde hacen simulacros, ¿no? Sísmicos en los edificios y todo, donde la gente, más que salir del edificio o del lugar donde te encuentras, ellos tienen en su mente ya un concepto claro que si salen corriendo, lo único que van a crear es un caos y quizás un conflicto más grande o un problema más grande. Normalmente los japoneses se quedan en su mismo sitio, tienen adentro ya algún tema de seguridad como los cascos, como los niños tienen almohadas que se ponen en la cabeza y se meten debajo de la mesa, porque saben que afuera va a ser más peligroso. Casi nadie sale. Esta es una isla, se puede decir geográficamente sísmica, ¿no? Donde en cualquier momento hay siempre los temblores, los famosos temblores, donde ya aquí se siente como algo normal, ¿no? Para que la gente se asuste de 6 grados para arriba, por lo menos, ¿no? Hasta 5 grados todavía lo ven como algo suave, ¿no? Pero
hay una formación, orientación, las mismas infraestructuras están hechas antisísmicas, ¿no? En ese lado, Japón mantiene una cultura que respeta bastante las normas, porque sabemos en el mundo de que los fenómenos geográficos, por más que tengan tecnología, ni siquiera Japón lo puede controlar, ¿no? Ni ningún otro país, yo creo, ¿no? Así es. Doctor, desde su punto de vista, ¿qué es lo que ha convertido a Japón en una de las naciones más desarrolladas del mundo? Bueno, Japón ha sido muy, se puede decir, un país que ha tenido que sufrir, y lo digo así claramente porque eso ha sido un factor de fuerza para ellos. Claro que también hay que revisar la historia, pero Japón ha sido un país holocausto, un país de muchas tragedias, guerras mundiales, un país de pandemias, un país de, quizás muchos no conocen las guerras que tenía Japón con China, con Corea, con países asiáticos. Pero en esta Segunda Guerra Mundial que tuvo, el problema más grande fue que Japón es un país que recibió dos bombas atómicas y quedó prácticamente en una situación muy y en extrema situación difícil, donde para que se reconstruya Japón hay, hay un libro que se titula Los 40 años de resurrección de Japón. Un promedio de 40 años necesitó Japón para poder reconstruirse, y bueno, y tuvo un sistema en general, o sea, Japón utilizó todos los medios para reconstruirse, ¿no? No vamos a hablar mucho del tema de con quién se involucra Japón en su historia, pero podemos decir que tuvo una estrategia muy buena de mandar a todos los chicos a diferentes países del mundo para poder profesionalizarse con la condición de regresar a su país a reconstruirlo. Y los adultos, personas que ya eran los modelos de Japón, también se quedaron a trabajar aquí durante muchísimos años eh, a la gratuidad. O sea, trabajaban 12 horas gratis para el Estado para poder apoyar a esa reconstrucción. Y a la vez también presentó un sistema educativo que podía controlar el desarrollo a través de los niños en su sistema educativo. Muchos de nosotros, hasta ahora, todavía no, bueno, podemos entender, porque hay mucha gente, yo me refiero, por ejemplo, a Latinoamérica, comienzo con el Perú, que es mi país, porque estuve ahí en el tiempo de estudiante primario, y pude experimentar que en ese tiempo, entre los 70 y 80, se podía integrar el profesor, el padre de familia y el alumno. Había interacción, preocupación por toda la situación que ocurría con el alumno. En cambio, ahora ya no, prácticamente casi no existe eso. Pero sin embargo, en Japón, hasta ahora lo hacen. Hasta ahora, hasta este momento, 2026, hay una interacción, una comunicación permanente entre el profesor, el padre de familia y el hijo. ¿Por qué? Porque vienen enfocados en su historia educativa de que para cambiar cualquier cosa tiene que comenzar con los niños. Y justamente ese es el modelo educativo que yo trato de inculcar, de comunicar, difundir, para que vean cuáles las ventajas, pero que también para que vean algunas desventajas, porque no todo es perfecto.
Observamos muchas veces, doctor, en estadios, en lugares donde los japoneses limpian los lugares. ¿Por qué limpian las aulas? Claro, es una regla donde el sistema educativo no es que obligue, sino que es una regla, una norma de valores y de respeto. Por ejemplo, haciendo algunas comparaciones con el Perú, ¿no? En el Perú, si nos mandan a limpiar el baño, nuestros padres dan un grito al cielo. Y en Japón eso es normal, que el niño limpie el baño, que los niños limpien el baño, limpien el patio, y no solo ellos, sino también los profesores. Es normal aquí como una norma eh, que los profesores almuercen con los estudiantes, que haya esa interacción en la cual hay una identidad y a la vez un respeto. Te enseñan a cuidar mucho el tema ecológico, cuidan sus plantas, su tierra y también contribuyen bastante en la formación desde niño para todo tema de reciclaje, un orden total. Es increíble de que niños de 4 o 5 años sepan a dónde deben botar la basura y cómo. Niños que se forman con un tema, por ejemplo, de señalización. Saben que el semáforo color verde es para cruzar y cruzan sin mirar a la izquierda ni a la derecha. Ellos están convencidos que cuando está en verde no debe pasar nadie. O me refiero a un carro, un camión, un ómnibus, lo que sea. Y el camión, el chofer que se formó con este sistema educativo, también ya sabe que no debe pasar y que ni siquiera se debe sobrepasar la línea peatonal. Las leyes son demasiadas estrictas porque ir a la policía es el peor problema que puedas tener aquí en Japón. Si en Japón tú tomas alguna cosa que no es tuya, o sea que robas de una tienda y interviene la policía hace que sientas la peor vergüenza del mundo, más que estar preso o detenido, así seas menor de edad. Hace que se entere el colegio, hace que se entere tu familia, tu barrio. Y acá hay respeto al honor del apellido. Aquí en Japón funciona así. Por el apellido han tenido que quedar callado en muchas cosas porque el sistema lo hace así. Aquí nadie se puede quejar porque para los japoneses el quejarse significa ser un problema para el Estado, para el sistema, por más que creas que tienes razón. Entonces tienes que respetar las reglas como son porque así tiene que ser. Nuestros hijos crecen con ese pensamiento de que si nosotros nos salimos porque queremos flexibilizar un poco alguna regla, los hijos te ven y te dicen que no, así no es, está muy mal, dice. Tiene que ser como le enseñaron a ellos. De alguna manera es bueno porque hasta ahora vemos chicos, hasta hoy día vemos chicos que saben saludar todos los días, que saben cuidar su propia naturaleza de su barrio, de su ciudad o a donde vayan, cuidan ellos mismos. Por eso que no se ve policía aquí en Japón, porque están formados tan bien, tan buenos, obedientes, que la policía no necesita estar. La misma gente se cuida, la misma gente se pasa la voz en cualquier tema y circunstancia, ¿no?
Japón ¿sí? prioriza el trabajo en equipo, que es algo que está tan distante a ciertos países que más está presente la competencia o esa parte tan individualista, doctor. Aquí, como les decía, ¿no? Los, el tema político es un tema, por ejemplo, que no tiene nada que ver prácticamente con comunidad, ¿no? Porque la política de Japón tiene otro tipo de elección aquí, por ejemplo, el que quiere vota, el que no, no, acá es libre. Los que votan también lo hacen de forma, por ejemplo, digital, no necesitan ir a un lugar. Aparte de que ellos no votan por un presidente, que acá le llaman ministro, votan por su Cámara de Senadores Diputados, y en esa Cámara es donde se elige internamente al ministro, que sería el presidente, ¿no? O sea, mejor dicho, aquí nosotros no elegimos, me refiero a los japoneses, ¿ah? Porque nosotros los extranjeros no tenemos opción de votar, ¿no? De elegir, aún teniendo residencia. Somos extranjeros y listo. Solamente los japoneses votan. Entonces, el tema de donde yo siempre voy a profundizar es la forma de cómo a los niños los van formando para un objetivo final, porque también quiero decir de que este país es un país capitalista, que todos sabemos de que un país capitalista necesita de gente que pueda hacer, entre comillas, su mano de obra, o gente que le va a producir para desarrollar sus empresas. Entonces el sistema educativo está adaptado para no perder el tiempo, formar niños con valores, con respetos a todo, al horario, por ejemplo, a las asistencias al colegio, está prohibido faltar, está prohibido no avisar por qué no vas al colegio, porque van a tu casa y te sacan, ahora actualmente. Puedes justificar con una enfermedad, te piden el certificado médico. Afuera, en la mañana, para los niños, hay grupos de padres de familia que se turnan todos los días para que puedan los niños identificar el camino para llegar a su colegio. Porque los niños deben ir solos. Desde los 4 años los enseñan a ir solos. Porque los padres tienen que salir a trabajar, en su mayoría, ¿no? Los niños tienen un sistema de seguridad, una alarma en su mochila, donde jalan una pitita e inmediatamente suena como si fuera un sonido de bomberos en cualquier situación de peligro. Los niños también de primaria pueden llevar un celular donde solamente tienen el número del padre o de la madre. No pueden tener otro número por cualquier emergencia. El sistema educativo de Japón es un sistema único, donde todo Japón, los niños de primaria reciben del Estado el mismo libro, el mismo contenido, tanto en primaria y en secundaria, ¿no? Y en la preparatoria, para ver la posibilidad de la universidad. Todo esto es una regla, o sea, todo eso ya está controlado. El profesor recibe su libro también para que desarrolle, sin cambiar nada, de la estructura o programa curricular. Todo está estrictamente de forma metódica para que se desarrolle y obtengan resultados como ellos quieran. Lógicamente, la mente no se puede controlar, pero en su porcentaje del 80-90%, los niños llegan hasta los 15 años y al llegar a los 15 años, porque hay un sistema educativo donde la primaria, por ejemplo, no existe evaluación para pasar de año, todos pasan de año hasta iniciar la secundaria, donde ahí recién los evalúan para que los puedan llevar a los colegios que según ellos hayan logrado durante sus 6 años de primaria, valoración para ciertos colegios, porque todos los colegios
tienen una valoración diferente que es el propio sistema de clases de colegios. Entonces ahí recién evalúan y quién va a estos colegios, al regular, al bueno o al peor también, porque hay chicos que crecen en la primaria también saliéndose de las reglas, no todo es perfecto. Entonces a los 15 años en la secundaria, que es de 12 a 15 años, los japoneses en su sistema ya saben quiénes van a la universidad o a un instituto y quiénes van a la fábrica. Por eso en Japón, a partir de los 15 años, los chicos ya pueden trabajar, no las 40 horas semanales, menos que son un promedio de 20 horas semanales, o sea, 4 horas, pero pueden trabajar legalmente desde los 15 años, además que tienen que declarar. Entonces, el chico que llega a los 15 años y no le gustó mucho el estudio, que ya en el sistema, en el programa que tiene el colegio mismo, ya saben que ese chico a los 15 años va a tener que escoger una fábrica. Entonces, de los 15 a los 18, que es la preparatoria, durante esos 3 años, a los chicos, aparte que estudian esa preparatoria, los van llevando a las fábricas para ir viendo en cuál fábrica se va a quedar. Y los chicos que sí tienen vocación para seguir una universidad o un instituto, también en esos 3 años los llevan a visitar universidades, institutos, en donde más o menos ellos pueden también, ¿no?, elegir según su preferencia o vocación, ¿no? Y ahí tenemos prácticamente un sistema donde ya tiene definido su clase obrera, porque ellos van a hacer la clase obrera de los 15 años a los 18 años para salir a trabajar a los 18 años. Y Me están surge, obligados, doctor, me surge sí, la siguiente pregunta. Este tipo de disciplina, desde su punto de vista, limita o fortalece la creatividad entonces del niño, del alumno, del adulto. ¿Qué opina? sí, o sea, la creatividad es natural, ¿no? O sea, no se puede en cierta forma manipular en los niños porque son más vulnerables y mente abierta para también ser creativos, pero en realidad el mecanismo que tiene el sistema hace que te limite por la presión y las condiciones que tiene cada colegio de hacer lo que indica el sistema. Hay muchos sistemas recreativos, lo hay. ¿Por qué? Porque están creando chicos con una capacidad de desarrollar su creatividad para el servicio de las empresas. Eh, Aquí todo está complementado en un tema de que los niños pueden aprender algunas cosas, porque para eso también hay lugares donde los niños después del colegio, en las vacaciones por decir, normalmente van a asumir algún tema de disciplina, tanto en el arte, en la música, en el deporte, en la tecnología o ahora la inteligencia artificial. Los chicos desarrollan bastante este tema, pero los van complementando en un sistema para el trabajo. Por eso les decía, ¿no?, que van desarrollando poco a poco habilidades, pero siempre van a estar controlados para que ellos se enfoquen más en lo que el sistema lo va a requerir. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que sí, que aprenden, pero que también hay muchos chicos que ahora actualmente le han quitado el interés al tema de la creatividad, ¿no?, obligada. Ahora están haciendo sus propias creatividades. ¿Por qué? Porque el sistema y la tecnología ha dado bastante libertad.
Hay muchos chicos que prefieren, por ejemplo, estar manipulando un celular por las aplicaciones que tiene, más que todo por los juegos. Y en Japón ha estado descontrolado prácticamente porque los chicos cuando salían del colegio se iban de frente. Acá hay muchos lugares de juegos eh, por internet, muchos espacios donde los chicos hasta dejan de ir al colegio para ir a jugar, ¿no? Y como los niños ahora en la calle, porque no en el colegio está permitido, en el colegio, en la primaria, no pueden ingresar con celulares. Hasta los 15 años prácticamente no pueden ingresar con celulares, así abiertos, ¿no? Libres. En la secundaria también las chicas, por ejemplo, no pueden pintarse el cabello, no pueden pintarse las uñas, cosas así, ¿no? Eso es una regla. Bueno, algunos jóvenes se quieren salir, pero tienen siempre problemas, ¿no? Pero en el tema de la creatividad, que es natural en los chicos, porque ellos tienen bastante material de creatividad aquí, ahora actualmente la inteligencia artificial o el Internet de los juegos ha acaparado y ha dejado de darle importancia a todo ese tipo de material didáctico, ¿no? Porque siempre Japón está tratando con los más pequeños, pero siempre hay eh, artefactos, ¿no? Que tienen con tecnología y que los va limitando, ¿no? A su creatividad. Entonces, doctor, Ahora funciona. doctor, desde ese punto de vista que usted acaba de compartir con nosotros relacionado a la inteligencia artificial, ¿considera usted como especialista en esta materia, educación, que esto va a contribuir de una forma u otra a cambiar ese modelo educativo en Japón en el futuro? Vuelvo a repetir esta parte. Japón es un país capitalista y a todo lo que es educación, a todo lo que venga con una formación, Japón lo hace como capitalista, lo hace como un sistema de negocio. La inteligencia artificial, lógicamente, es una herramienta que nos está ayudando a descubrir muchas cosas, a ver también muchas cosas y a poder descubrir historias que pueden ser reales o pueden ser falsas, que se han extralimitado también a muchas cosas que pueden perjudicar la vida del ser humano si no hay un sistema de seguridad, de protocolos. Porque aquí en Japón, en realidad, hace poco, recién han creado una ley de seguridad y de protocolos, porque se les escapó de la mano, ya que no había ningún tipo de control para las páginas de Internet, donde cualquier niño podía acceder a pesar de que existe el sistema de bloqueo, pero eso sucede en el colegio, ¿no? En el colegio, por ejemplo, a los niños le dan una computadora para que hagan su tarea en su casa, pero tienen internet todo, pero no pueden entrar a ninguna otra página que no sea la del colegio y de las tareas. Pero en la venta libre de celulares y de computadoras, el sistema del internet estaba abierta para todo. Aquí hasta hoy día no existe restricciones de algunas aplicaciones o de algunos software. Y si no controlamos eso, lógicamente, como ya sabemos, que todo exceso es dañino y sobre todo para un niño que es fácil de que encuentre un juego y que lógicamente se adiccione a ese juego. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ya que también en la inteligencia artificial yo estoy tratando siempre de hacer entender que la inteligencia artificial en todos los sentidos, pero que también tenemos que humanizar esa herramienta,
porque así como en este momento estoy hablando desde Japón hasta República Dominicana, estoy hablando como si fuera esto prácticamente una robotización, una mecanización, ¿no? Que si no humanizamos esta interacción, entonces nosotros vamos a tener que buscar la forma de cómo sentirnos cerca, porque ustedes saben ya de que actualmente están saliendo, bueno, ya salen de que ya en la interacción ya no nos reímos naturalmente, sino que ya ponemos ja, 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 o si no, un muñeco que está riendo. Y nosotros no desarrollamos ese sentimiento como debe de ser naturalmente. Y cosas así, ¿no? Entonces, todos debemos ir buscando, todos aquellos maestros que se involucran con el tema de que ahora hay que utilizar este sistema de inteligencia artificial, pero no nos damos cuenta que también podemos robotizar y mecanizar a las personas que se encuentran en ese momento ¿no? virtual. ¿Cómo le encontramos un cómo le encontramos la parte humana, donde lo podemos involucrar en este tipo de tecnología, ¿no? De comunicación de tan lejos para que podamos nosotros sentirnos también humanos y no pensemos que estamos conversando con un robot o con nosotros mismos. Sí, ¿Cómo es visto un profesor en Japón? bueno, la diferencia con los profesores en Latinoamérica, porque más puedo ver de Latinoamérica, creo que en Sí. Europa también tienen otro nivel. Aquí en Japón es un tema más tradicional, cultural. ¿Por qué le digo? Porque el maestro aquí o el profesor es visto como la mayor autoridad, como excelencia. El único que se puede inclinar, el único que no se puede inclinar ante el emperador es el maestro, es el profesor. Porque el emperador respeta a un educador por tradición y por la enseñanza, porque es su maestro, porque es un maestro. Lo que pasa es que aquí bueno, aparte de que un maestro está considerado en el nivel de los médicos, o sea, aquí hay una consideración muy buena para los maestros, porque tienen, se puede decir, un salario muy bueno, viven bien con todos sus derechos, con todos los beneficios que da el Estado, porque al nivel profesional el Estado, como se dice, le da buena vida a sus trabajadores profesionales japoneses, pero tienen que respetar las reglas. Y una de las primeras es no reclamar nada. Pero de que son considerados con respeto hasta hoy en día. Les digo que hasta hoy en día los profesores son muy respetados por los chicos de primaria y secundaria y preparatoria, muy respetados. En la universidad ya hay otro tema, ¿no? Ya hay otro sistema ya, ¿no? De los chicos con la universidad. Mirada hacia las personas mayores. Bueno, aquí actualmente ya hay un sistema donde las personas mayores en la historia de Japón, los niños y los adultos han sido, y las mujeres lógicamente, han sido los que más importancia ha tenido Japón y que puedo decir hasta ahora en su sistema, ¿no? El mejor cuidado para los niños, para las mujeres y para los ancianos. Pero esto también se refleja de una manera superficial.
Nosotros hablamos, ¿por qué? Porque el tema más que todo es vivencial, que una investigación o que alguien pasó por acá y dijo, bueno, vi una persona de más de 100 años que está viva en Japón, que son longevos, pero sin embargo tenemos que también ver el estilo de vida, ¿no? Muchos utilizan la palabra, a las personas de la tercera edad, utilizan la palabra de que aquí por lo menos tiene una muerte digna. Y en otros países, a las personas de la tercera edad, es como decir en mi país, en Perú, que voy a ir a vivir a los 75 años, que Dios quiera que llegue. 75 años en Perú, nadie me hace caso y es posible que nadie me dé un cuarto para vivir. Así, drásticamente, hasta con la propia familia que no te ha visto tantos años y peor si llegas sin dinero, sin capital, sin bienes. Uy, ya no te atiende nadie. En cambio, en Japón encuentras recursos, apoyo y bueno, y te dan de alguna manera la posibilidad de desarrollar algo que Japón ha sembrado desde niño, que es las ganas de trabajar, hacer algo, entretenerse en algo. El trabajo es un entretenimiento, pero es un entretenimiento que para el sistema lo ve como algo muy bueno. ¿Por qué? Porque aquí hace poco la jubilación era a los 65 años y ahora aumentaron 10 años más, entonces ya no está tan divertido, ¿no? Se pagaba sus 25 años de jubilación y ahora también tienen que trabajar 10 años más y volver a pagar otra jubilación, o sea, una rejubilación. Y posiblemente salga otra tercera jubilación porque Japón se dio cuenta de que las personas adultas que entran a la jubilación y que pagaron sus primeros 25 años y salieron a los 65 años, entonces Japón tiene que retribuir toda su aportación al sistema de la jubilación. Y los japoneses, en un término muy, muy gracioso, los japoneses no mueren. 65 llegan a los 100 años. Entonces son 35 años que el gobierno tiene que mantenerlos en su jubilación, supuestamente. Entonces, ahora han aumentado 10 años más, porque los japoneses a los 65 están demasiado fuertes. 10 años más, para todos. Entonces, ahora 75 años, pero como el japonés tiene esa formación del trabajo, quiere seguir trabajando. Y el aspecto negativo es que la jubilación no les alcanza para vivir en su mayoría, ¿no? Porque hay una mayoría hay una mayoría que no tiene nivel en el sistema. O sea, mejor dicho, están en una planilla de obreros, porque son obreros ya que no han terminado o no han llegado ni siquiera a estudiar a una institución, no universidad, a un instituto, ¿no? Y entonces, a veces, sectores de empresas, el nivel de instituto también sigue siendo una planilla de obrero. No tiene escala, como los profesionales, ¿no? Entonces, los profesionales tienen otro nivel, los trabajadores del Estado, del gobierno, se puede decir, tienen otro nivel y así, ¿no? Pero en sí, aquí hay una tradición muy grande por las personas de la tercera edad, pero que en esta época, para Japón se ha vuelto también un problema muy grave por el tema de la salud. Ah, aquí en Japón ya se preocupó porque con el que tiene Japón del trabajo y también un sistema de, pues, de aquí todos pagamos impuestos al 100%, y con la situación un poco de inflación que tiene Japón actualmente, los jóvenes han venido desarrollando una capacidad de no aceptar tener hijos, tanto no casarse. Antes, por ejemplo, era un hombre
obligación como que tener que casarse, tener hijos y registrar al hijo. Ya no se casan, ya no tienen hijos, y si tienen hijos quedan madres solteras, y como el Estado de todas maneras es un Estado protector, ayuda en cierta forma al sistema en la situación que se encuentren algunas personas, ¿no? Por ejemplo, existe la ayuda para las madres solteras, ¿no? Pero doctor, pero usted dice que el factor que está influyendo para no tener hijos son los asuntos económicos. Creo que es lo que usted está compartiendo. ¿O qué razones más hay Claro. por esto? Sí, aquí Japón es un país, es uno del el segundo, creo que es, o el tercero mayor consumista. Desde niños les enseñan al consumo a los niños, pero para eso también les enseñan a cómo generar dinero a través del trabajo, les inculcan al trabajo. Por eso es que cuando el chico llega a cierta edad, sabe que tiene que gastar, porque aquí, creo que en todo el mundo es igual, pero acá se siente de alguna manera diferente, porque aquí, por ejemplo, no existe la piratería, ¿no? O sea, la imitación de cosas, ¿no? Donde puedo comprar una marca imitada más barata. Si quiero comprar un CD de un grupo musical, tengo que comprarlo original, porque acá no te venden copia. Y si alguien quiere vender copia y lo capturan, bueno, lo van a castigar demasiado bien, que nunca en su vida le va a dar ganas de volver a hacerlo. A todos los temas de imitación, de copias, aquí en Japón es muy controlado. Entonces todos tienen que pagar el precio que corresponde de acuerdo al sistema, ¿no?, en que se vive. Entonces los chicos están en ese pensamiento, ¿no? Para ahora, por ejemplo, actualmente yo recuerdo cuando Disneylandia costaba, por decir, $50, ¿no? El pasaporte para que uno pueda pasear todo el día. Y ahora está costando $100 en este momento. Unos muchachos que por más enamorados que estén, quieran invitar a su novia, aunque acá te enseñan sí a la independencia, eso sí también es importante. No es como en Latinoamérica que el hombre invita a la mujer. Aquí en Japón no existe ese lema. La mujer paga lo suyo y el hombre paga lo suyo. Aún casados, ¿eh? De enamorados también y de amigos con más razón. El tema fundamental es porque nadie se hace responsable de nadie. El hecho que yo te invite no se asume que ella tiene un compromiso conmigo. Para evitar eso, cada uno paga lo suyo. Pero si, por ejemplo, como les dije, ¿no? En Disneylandia cuesta $100 la entrada para los chicos ya creo que es a partir de los 8 años ya tienen que pagar esa cantidad, que los menores pagan un poquito menos, creo que son $10 menos, pero un chico adolescente que tenga que pagar $100, y bueno, y si se le da por invitar a la novia o la novia también va a poner sus $100, es lógico que tienen que tener un ingreso y muchos padres a veces no pueden darles también a los hijos para ese gasto. Entonces tienen que trabajar, no les queda otra. En Por eso es pantalla, que sí. Doctor, disculpe, por razón de tiempo, queremos compartir pues con nuestro público fotografías, material relacionados al doctor. Adelante, chicos, vamos a compartir. Aquí estamos observando actividades del doctor. Aquí tenemos un mensajito pues bastante hermoso que el doctor comparte. Solo hay una manera de evitar crítica: no hacer nada, no decir nada y no ser nada o nadie. Aristóteles, Escuela de Salud Mental. Estamos observando lo relacionado a Honor, Excelencia Japón 2026, actividades importantísimas que el doctor pues forma parte, también organiza
conferencias, actividades a nivel internacional. Esa foto, disculpa, Sí. esa foto es la esposa de Víctor Frank, Leonor Frank, Oh, wow. que acaba de fallecer. Sí. Sí, si nos puede, por favor, doctor, hablar sobre esa foto. Esa foto fue en el 2014, fue en Viena, que se hizo el primer congreso de la logoterapia actual, ¿no? La logoterapia actual, me recuerdo más o menos, que fue el primer congreso que participé mundialmente en la logoterapia. Y eso fue en Austria, Sí. Viena. Sí, esa fotografía, doctor. Ese es en México, en la Sí. Universidad Tecnológica de México, Ex- con Estamos, profesora ahí vemos Ortiz. que usted está pues impartiendo una conferencia. Sí, esa es la Universidad Tecnológica. Sí. Sí, como estamos pues compartiendo con nuestro público actividades importantes, conferencias que el doctor pues ha realizado alrededor del mundo. Realmente para nosotros es un inmenso honor tener un invitado de su talla en nuestro programa y más pues llevando tanta luz, tanta información sobre este tema tan importante relacionado al sistema educativo de Japón. Aquí estamos observando al doctor en el Capitolio Roma. Hábleme sobre esa Sí, foto, doctor. ese fue con la comunidad europea. Me invitaron a una conferencia sobre también el modelo educativo de Japón. Eso fue en el año 2024, si no me equivoco. En la misma, el Capitolio es como decir la municipalidad de Roma, ¿no? En español, ¿no? Sí, Y, y fue interesante. Esa es también la Universidad Tecnológica. sí. Observando como estamos compartiendo con todos ustedes fotografías relacionadas al trabajo que ha estado realizando pues el doctor, su trayectoria a través de la Ahí, educación y llevando pues tantas cosas positivas a las sociedades. ahí él es el actual presidente del Instituto de Víctor Frank. Final, doctor. Sí, Final. no escuché. Consejo final. Bueno, el consejo final. El consejo final, siempre digo que nunca es el final, es el comienzo. Este, Nosotros, si queremos de verdad hacer un bien por alguien, tenemos que comenzar desde nuestra casa. Ese es el origen de querer hacer algo por alguien, porque es ilógico que nosotros podamos hacer un bien a nuestra comunidad cuando en nuestra casa vivimos un conflicto, un problema que no podemos solucionar. Si nosotros no empezamos desde la casa a cambiar, a ordenar, a mirarnos al espejo, a aceptar nuestra realidad, a aceptar nuestros problemas, que si no son solucionables, bueno, pues no se puede solucionar. Hay que adaptarse y ver cómo actuar. Pero si se pueden solucionar, hay que solucionarlos para que no se acumulen. Por eso siempre les digo Sí. a todos, para terminar, ¿cuál es el peor problema del ser humano? Doctora, le pregunto, Problema del ser humano. ¿cuál es el peor problema del ser humano? Pensando. Me dejó pensando, de verdad. Bueno, les voy a decir, para no hacerla muy larga, Sí. el peor problema del ser humano
es no tener problemas. Excelente. Bueno, doctor, de verdad, muy agradecida por haber compartido con usted esta tarde sus conocimientos. Estamos a sus órdenes aquí en casa. Hemos llegado pues al final de esta entrega maravillosa correspondiente a esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite, que continuaremos navegando, caminando, transitando por el mundo de los temas complejos, temas controversiales. Así que ya ustedes ¿Sí? saben, mil gracias, doctor, por compartir. Igualmente, desde Japón, un gran saludo para toda la comunidad y los hermanos de República Dominicana y aquellos que han estado también presentes y que más adelante se enterarán de esta pequeña entrevista. Saludos para Gracias. todos. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite, que continuaremos con más de la escuela emocional de todas las tardes. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Hasta mañana, mis amores. Bye.